Cuando finalice Rafael, le voy a dar la palabra a Humberto Ortiz, profesor también de la universidad. Junto con Rafael dirigen el programa, exitosísimo programa Un Minuto con las Artes. Y para cerrar, tenemos a María Fernanda Palacio, ¿no? Siempre un gusto, un privilegio tener a María Fernanda con nosotros, maestra querida de muchísimos de los que estamos aquí. Y cuando ella hable, pues todos veremos también por qué. Y vamos a cerrar, por supuesto, con nuestra querida Gabriela. Para nosotros un enorme gusto, Gaby, que esto lo hayamos concretado. Teníamos tiempo hablándolo. Queríamos hacer esto y bueno, aquí está. ¿Verdad? Te diría feliz cumpleaños, pero no sé cuándo es. Y lo que te puedo decir es felicidades por tu libro. Es algo que todos debemos celebrar, que todos debemos agradecer. En la librería Insomnia, la librería de nosotros aquí en la Poeteca, está a la venta en falso. ¿Ok? No son tantísimos ejemplares, por lo que les recomiendo que cuando finalice la conversación corran a comprarlo. Son los únicos ejemplares en el país. Entonces es o lo aprovechas o no tienes otra oportunidad. Si no, venir a leerlo y a consultarlo por acá. ¿Ok? Los dejo entonces con el profesor Rafael. No se hagan muchas ilusiones, porque cuando preguntan el precio, preferirán leerlo. A menos que lo quieran. A menos que lo quieran. No. A menos que lo quieran tener. Está encendido. Ya, está listo. ¿Me oyen? Bueno, voy a comenzar con un fragmento que escribió Gabriela Kisser en el pórtico de su libro Tribu de 2011. Me parece que es un párrafo que condensa toda la poética de Gabriela y encierra en palabras muy exactas todo lo que ha sido su deriva como poeta desde su primer libro, Amagos. Ella dice en Tribu, en el pórtico, lo siguiente: quisiera pensar en el sentido más puro de las palabras, el quehacer poético, como la paradójica reducción casi alquímica de la lengua a esa médula en la que pueden contaminarse y fundirse el conjuro y la elaboración más castigada, la plegaria y la expresión de la calle, canto, cuento y drama. Esto podría ser el lema y el emblema de la poética de nuestra querida Gabriela Kisser. Este intento de alcanzar esa síntesis alquímica entre lo misterioso, el conjuro mágico, y la elaboración más castigada del poema, es decir, el ejercicio atento de la construcción arquitectónica del poema. Y lo otro, la mezcla o la fusión entre plegaria, oración y la expresión cotidiana, coloquial. Y eso se resume en estas tres palabras: canto, porque la poesía de Gabriela Kisser canta, incluso cuando cuenta cantando como toda poeta que vale la pena, y es dramática, porque en sus poemas hay muchas voces hablando. No habla solo la poeta, sino voces que la atraviesan, la poseen y la estremecen. Voces que vienen de muy atrás, ¿verdad? Voces que vienen de la Biblia inclusive. Pero bueno, no es de eso el tema que yo quería hablar esta tarde, pero ese párrafo, cuando la presentamos en el programa, también lo utilicé como entrada porque me parece precioso. Todos quisiéramos alcanzar esta síntesis alquímica y muy pocos la alcanzan, y Gabriela es una de las pocas que lo va alcanzando asintóticamente, porque salvo nuestro maestro, hasta ahora nadie lo ha alcanzado. ¿Verdad? Bueno, esto fue escrito como para una presentación simple del libro, pero en verdad me fui por las ramas, te pido disculpas.
yo estoy seguro que el profesor Ortiz y nuestra querida maestra, madre, profesora, amiga, hermana, todo lo que puede reunirse en el afecto más grande, va a decir con su palabra maravillosa que nos va a dejar opacados a todos como debe ser. Porque es ella la maestra y por eso yo decidí ser el primero para que se olviden de las chorradas que yo voy a decir. Los poemas que verdaderamente cuentan para la poesía, los poemas auténticamente poéticos, cuentan siempre, tienen en su haber necesariamente una menor o mayor cantidad de sentido sugerido. Toda explicitud declarativa debe ser domesticada en función de una lógica que responde en alguna medida a una intención o intuición de reticencia, de sustracción más que de adición, de contención más que de expansividad expresivas. El poema que cuenta para la poesía dice más en tanto deja de decir o se desdice. No digo que se contradice, pues en él persiste e insiste una íntima e inviolable secreta coherencia. Digo que desdice lo que dice o tiende a decir desdiciendo, escapando siempre a la tentación de hacerse demasiado explícito o descriptivo. Hay muchos recursos para mantener esta contención, para mantener este límite que es garantía de ritmo y de concordancia, de equilibrio compositivo, evocativo. Las figuras que desvían y oscurecen el sentido demasiado directamente expuesto, la música que se sobrepone a la nítida, sorda claridad del enunciado, las repeticiones que reconstruyen una antigua ecolalia verbal que en el habla corriente se ha perdido, aliteraciones, paronomasia, analogías sonoras que significan de manera eufónica, melismática, arabesca, y otros muchos que los poetas heredan o inspirados inventan de repente o improvisan, casi siempre con éxito, porque tienen el don de un oído afinado, rico en armónicos inusitados, inauditos. El poema debe, pues, guardar su secreto, hacer evidente que un resto de no dicho lo dice desde adentro, desdiciéndolo, y que algo falta, no que falla, pues ha sido ocultado deliberadamente, omitido en beneficio de una estrategia enunciativa que sabe decidir muy bien sus calibradas dosis de claridad, evitando encandilar con la algarabía altisonante de un decir excedido, exagerado, bien porque es demasiado soso, previsible, bien porque es desorbitadamente enigmático y oscuro. Ni tan calvo ni con dos pelucas. El poema que cuenta para la poesía encuentra el tono de su dicción en esa difícil balanza que aspira al temple justo que hace justicia a su cometido último, una labrada arquitectura que lo distingue de los demás edificios lingüísticos, el ajuste verbal que se decide entre lo decible y lo indecible, entre lo representado y lo que se elige no representar, entre lo representado y lo que se omite, bien porque él voluntariamente así lo quiere y se lo impone, fiel al cálculo de sus íntimas geometrías, proporción y canto, bien porque una fuerza desconocida lo decide por él, desde dentro de él o fuera, nunca se sabe a ciencia cierta, inconsciente o musa, ángel o duende que se lo dicta. Digo todo esto que ya es demasiado largo y por eso no es un poema lo que escribo, sino subordinada, subordinante e insubordinada prosaica prosa para enmarcar la poesía de Gabriela Kisser, que leo y evoco en su complejo conjunto de mareas, con sus altas y sus bajas, con sus logros y sus lapsus, porque nadie es perfecto, y mucho menos el que escoge la poesía como oficio,
donde no hay nunca certidumbre decisiva, sino entrega y abandono, renuncia, sumisión propicia, y ella tampoco lo es, humana es, como ninguno de nosotros lo es en la vida y en la poesía, si nos queremos poetas y nos concebimos entregados, fieles a sus ritos, ni en nada, pero se acerca. Sí, para mí, ella está más cerca de esa perfección que muchos de nosotros en la poesía. Y poco a poco he observado cómo ha ido aquilatando sus destrezas para alcanzar una asintótica, y esto es un pleonasmo, maestría. Ella está más cerca de ese límite inalcanzable sobre el que todo poeta describe la curvatura infinita de sus palabras y despliega el andamiaje de su propio lenguaje, ingente, opaco, intransferible. Con esto quiero decirles, en resumidas cuentas, que la poesía de Gabriela Kíser es de las que cuenta para la poesía y hay que tenerla y tomarla en cuenta como ejemplo. Y por eso estamos todos juntos aquí esta tarde para mostrarla por lo que vale, leyéndola sin más melindres ni mayores comentarios. Debería acabar aquí, ¿verdad? Pero no acaba. Quedaría perfecto aquí, pero no voy a acabar. Voy a leer el párrafo. Porque amo mis palabras. Estamos aquí con ella como amigos, pero sobre todo como lectores atentos a la deriva de su poesía desde su temprano Amagos del año 2000 hasta este recientísimo libro que venimos más que a presentar, a presentir juntos, a tentarlo juntos para acercarnos a él, avisorándolo, atisbándolo, prometiéndonos más que una comprensión, una compenetración con su materia esquiva, con la oscura resonancia de la vida, que son vidas que transita hasta este recientísimo en falso de 2022, digo que acaba de salir de las imprentas madrileñas de Visor bajo el auspicio de nuestra Fundación para la Cultura Urbana y el afectuoso cuidado de Marina Gasparini y Lagrange. Como amigos digo, pero sobre todo como lectores elegidos por ella, generosa, para leer ante ustedes algunas muestras de sus prodigios y celebrar la buena nueva que nos traen estos jóvenes poemas ancianos, pues siguen la estela de los poemas que los anteceden y los anticipan, anunciándolos. Gabriela Kíser ya no es una niña cultivando amagos, es ya una poeta hecha y derecha que ha alcanzado una voz muy suya, una poeta con tradición propia, con pasado de vida en la poesía, pues no la ha abandonado nunca, fiel a su destino, perseverando en su camino. En falso es, pues, suma y a la vez promesa, continuidad de la diferencia de sus anteriores libros. Amagos, como dije, primero, seguido por Guayabo, 2002, seguido por Tribu, 2011, libro Cúspide, muy alto, seguido por Pavesa, 2019, el penúltimo. Todos ellos respiran en el más reciente, resuman su savia en la pulpa ondoyante de divers de su palabra, a la vez antigua y novedosa. Vamos a oírnos juntos, entonando juntos alguno de estos poemas trabajados por el tiempo de una vida que conoce el terreno instable, falible, siempre en falla, fallado, que como humanos pisamos y como poetas cultivamos para no mentirnos. Perfecto, chévere. Tengo mucha sed. Hablar, que tengo sed yo.
Todo nervioso. Bueno, pero buenas tardes a todos. Quisiera primero acotar que yo estoy aquí exclusivamente para celebrar el poema de Gabriela Kisser en falso. Lo único que yo deseo hacer es conmemorar este evento, que al verme aquí acompañado por estos grandes oficiantes de la poesía me hace sentir el júbilo de participar en un ritual sagrado. Y la idea de que a partir de hoy se pueda leer, y no sabía qué comprar, es bueno, en falso, en este especial recinto caraqueño, la Poeteca, me entusiasma sobremanera, pues creo que será muy bien recibido por todos aquellos que busquen embriagarse con una voz que toca con fuerza y a la vez con ternura la fibra del ánimo, desde una sapiencia que hace de la palabra un vehículo lúcido y erótico, amoroso, en el sentido más hondo, para viajar por los vericuetos de la afectividad. Quiero empezar esta celebración por el último poema de En Falso, y me disculpan por comenzar por el final. Voy a leer. El tiempo trabaja en los rasgos de mi rostro. Yo trabajo en el sueño. La abuela marca una canción de Janis Joplin y dice que va a cantarla. El tiempo sigue en movimiento. Yo sigo en movimiento. Mi amor espanta las moscas de las frutas. Mamá está tan bonita ahora. Los peces saltan. El algodón está alto. Los días se han ido. Los hijos se han ido. Los amigos se han ido. Los padres se irán. El tigre nos acecha. Las moscas dañan nuestras frutas. No llores, no llores. A la abuela, hace ya cuánto muerta, la ha conmovido una canción. Mi amor les pone trampas a las moscas de las frutas. Cántame un blues, Babi. Babi, hay un fuego en el interior de todos nosotros. Espacio suficiente para un cosmic blues. Y vas a levantarte cantando. Quise leer este poema para que atendamos a Babi, la oigamos, ya que nos promete cantar el blues de Janis Joplin. Mientras las moscas dañan las frutas, el amor intenta ponerles trampas y el tiempo sigue en movimiento incesante. En yiddish, abuela se dice, y no sé por qué muchas veces se transforma en Babi, con I latina, ni un. Me explica la misma Gabriela. Yo a Babi la conocí en Amagos, el primer libro publicado, como dice Rafa, en el año 2000, apenas 22 años atrás, apenas. Las primeras líneas del poema de aquel libro, Gabriela, del poema que en aquel libro Gabriela le dedica a Babi, dicen: pudo no haber existido, o fue un acuerdo tácito entre tu vida y las sombras. El poema sigue, pero yo quiero quedarme aquí, en ese acuerdo tácito entre la vida y las sombras, que se me ocurre, es una alianza que sostiene como un bajo continuo toda la poesía de Gabi, también con el latino. Babi, la abuela, que ahora quiere cantar blues, es la misma que, a pesar de haberse ido con mis meriendas a cuestas, siguió caminando mohosa por los sueños, crispando la memoria para siempre, según nos cantaba los versos de Amargo. Gracias, Babi, por estar presente e invitarnos a cantar contigo. Quisiera saludar también
a la familia de sangre que llega en su lento viaje desde Besarabia y que se cuela junto a Babi en todos sus cantos. Por esa familia, desde ese coro, la palabra poética que Gaby honra y admira, con la que construye versos y afina sentires, se hace voz amante que escucha los susurros de la tradición. Con ella se entrega a cantar los embrujos y los sinsabores de un transitar que no se detiene y que en su perpetua mutación ofrece imágenes que suceden en desbordante palpitación y que siembran una profunda pero sutil melancolía que enciende el fuego que hay en nuestro interior. Si hay algo sustancial que yo pueda resaltar de la escritura de Kieser, es que a mi parecer ella hace que las fuerzas de las palabras se fusionen con la voz de uno cuando las lee, para dibujar en nosotros una multitud de sensaciones y, por qué no decirlo, de ideas, de eventuales reflexiones que se enlazan, que chocan, se cruzan, se atraviesan entre ellas, tejiendo una red en la que nos sentimos encantadoramente atrapados, fascinados y, claro, perdidos, deambulando a tientas, como degustando de un frágil caminar. En falso, me permite oír, y creo que a todos los que hemos leído sus otros libros, oír un nuevo ritmo en la poesía de Gabriela, una nueva música que se asienta en la intimidad de las palabras. Aquí el cantar de nuestra poeta se tambalea, da pasos lentos, precisos a veces, que parecen demorarse, detenerse, como quien no quiere ni busca nada, sino solo soltar imágenes. Frágiles nociones se ahondan en las entrañas y va armando una sonoridad múltiple, polifónica, que es justamente lo que más atrapa del libro. Muchas voces, diferentes temas, infinitas alusiones, variadas referencias, diversas situaciones, distintas circunstancias personales y preocupaciones sociales que sin ninguna pretensión, sin proponerse ningún objetivo ni ninguna idealidad formal, va narrando el viaje de las palabras mismas haciéndose este poemario. Me sorprende muchísimo. Las voces, así en plural, que aquí cantan, se sueltan a cantar y a ensayar posibilidades. Y uno se pregunta, ¿de cuántas formas se puede cantar? ¿Quién nos da el rostro? Es como si las palabras dieran las pautas de un amplio pero extraño camino que no termina de aclararse, de abrirse completamente, pero que tampoco hace falta. Pues ese íntimo andar de las palabras es precisamente lo que queda cantado cuando cerramos el libro. Un cantar que inmediatamente nos vuelve a llamar, pues lo queremos volver a oír. Y uno, yo al menos, vuelve a hacerse la pregunta, ¿a qué se le ha cantado? ¿Cómo se ha cantado? ¿Desde dónde se ha cantado? Cada canto es un todo en sí mismo, o son instantes caprichosos de la afectividad, o serán incipientes intuiciones de lo verdadero, ensoñaciones de las certezas. ¿Cómo se levanta este canto encantador que me embriaga? ¿Hasta dónde el sol, el musgo, el choque de las olas, las voces lejanas, el gesto repetido del cangrejo? Y ahí está Babi, dispuesta a cantar un blues que alude al tiempo que sigue en movimiento y nos lleva siempre en su andar. Gracias otra vez, Babi, por estar desde los sueños acompañando este riesgoso por sinuoso caminar. A mí Babi se me aparece como la memoria honda de una poesía que quiere anunciar un momento a punto de irse,
pero que también desea quedarse. Memoria que hace todo lo posible por meterse en una extraña ambigüedad entre la vida y las sombras que amenaza siempre con aparecer. En falso me coloca como lector, en una nostalgia por el pasado, por lo transitado, que no quiere irse, pero al mismo tiempo tampoco quiere quedarse. Pues ahí, en esa ambigüedad de estar y no estar, donde se mantiene la fuerza esencial del ánimo, que es la misma fuerza del propio transitar. La reflexión a la que me invita la experiencia de esta lectura no es sobre una posición teórica o una estética de la poesía. No se trata de una propuesta inteligente sobre la conciencia de la poesía, sobre su propio hacer. Se trata de una reflexión del padecer mismo de la palabra, de la vida misma de la palabra, que matiza, que contempla contrastes, que pinta claroscuros, que hace esfumatos entre las imágenes, entre las ideas a las que las imágenes aluden, entre las nociones a las que se refieren. Así nos vas narrando, Gabriela, la cotidianidad de una vida entregada a la, iba a decir a la poesía, pero creo que se trata más bien de una vida entregada a la propia vida para dar cuenta de esa entrega viva y real que pide ser contada. En falso, siempre en falso, pues en arte todo es mímesis. La fábula, mi Gaby, siempre es bella cuando es cantada como tú lo haces. Bendito sea tu canto, un canto de verdad. Mil gracias. Reservando esos ejemplares del libro porque se va a agotar. La seña a Ricardo, no iba a conversar. Buenas tardes a todos. Quiero disculparme en nombre del panel porque no le pasamos la seña a tiempo a Ricardo para avisarle que íbamos a conversar leyendo, ya que además el estacionamiento cierra a las 7. Y me disculpo ante ustedes porque acostumbrada o desacostumbrada como estoy a hablar en público, y ustedes saben que no soy muda. Entonces, anoche, tratando de mantener la proporción justa, me pasé. Entonces, voy a leer unas cuantas páginas. Pero eso sí, ojalá pudiera leerla como los que acaban de leer. Así es que de canto en canto. Yo pensaba, perdón, que esto iba a hacer una presentación y no estaba muy segura de poder hacerlo. Entonces esto fue lo que fue saliendo. Si tuviera que presentarla de verdad, a alguien que no la conoce, cosa que obviamente me equivoqué, esto no me dejaría llevar por los afectos, el sentimiento, el cariño, la gratitud, ni por las hipocresías o ceremonias de la amistad. Diría solamente que ella, Gabriela Kisser, no necesita presentación. Desde que comenzó a escribir, no necesita que la presente nadie. Que ella se presenta sola. Dicho en criollo,
como quien dice, se presentó y dijo. Genio y figura, pues. Como todo aquel que se atreve a publicar un libro de poesía. Pero después de eso, pensaba que me disculpaba y ya me sentaba a escuchar. Después de eso, cediendo ya, sin ninguna pena, a las ganas, a la vanidad y a la emoción de esta ocasión, dije que sí, y aquí estoy. Pero seguí cavilando el asunto. ¿Qué decir? Y si en vez de presentarla, me presento y les presento un collage, ¿ah? Un collage verbal, escrito, un collage, ¿no? Algo así como una cartela barburiana de palabras. ¿Qué más puede hacer el presentador de un poema y de un poeta sino recortar y pegar esas cosas que él escribió y que dejan un rastro que las solapas y los perfiles omiten, que la hoja de vida no acepta porque no caben? Esos breves secretos que la obra exhibe del inabordable bordado que ella dejó sin bordar. Si hubiera tenido tiempo, les diría, por ejemplo, cómo hace tiempo, en un verso, ella dice: el júbilo es mucho más humano, es lo más humano que puedo soportar. Sí, eso digo. Es lo más humano que puedo soportar. El júbilo. Por ahí empezó. Y lo repite. Allí mismito. El júbilo. Por si no hemos entendido. El júbilo. La musiquilla del amolador de cuchillos. Van entendiendo, ¿no? Jorge, lo del collage. Tijera en mano, corto otro verso, donde dijo también hace tiempo, dice que tiene una interioridad de bestia. Y como a confesión de parte, relevo de evidencia, recuerdo entonces que en un tiempo, en este tiempo más o menos, sí, la que habla en ella es Magdalena, María Magdalena. ¿Ah? Yo lo sé, porque la he escuchado desde chiquita, cuando comenzó con eso. Y también confesó un día que ella amó primero a Judas que a Cristo, que a Jesús. Y en esto confieso que estoy con ella. Que las dos además amamos os. Ella ama más a Amos. A mí ya lo saben, a mí me agarró la os. Aquella. En fin, ¿cómo ven? Si tuviera que presentarla de verdad, haría con ella algo muy poco presentable. Pensé, eso sí, que nombraría una a una cada estrella o cada centella que su mirada precipitó en la hoguera de una palabra que tampoco es aire, ni pajarito, ni burbuja, como diría Manuel Fernández Montoya. Pasaban los días y yo seguía sin saber qué hacer. Escribiendo estas líneas, me puse a escribirlas y ya yo andaba como Lope de Vega. Hombre, cuando Violante le manda a hacer unos versos y andando, lleva dos delante, ¿no? Hasta que en eso veo
una espléndida tarde de junio en el balcón. Y allí estaba ese Blue and Gold Mistake. Y salgo a buscar en falso. Y allí estaban los versos de ese poema. Si en este tiempo, en este lugar, y entonces continúo el collage. Recorto esos versos. ¿Qué somos capaces de reconocer aún bajo este cielo? Y allí estaba. Y leo más abajo y sigo recortando. El veranillo de San Juan en el poema de Emily Dickinson. La voz baja, melodiosa de Guillermo, aquel mediodía de principios de junio, para que el cielo pudiese recobrar un pájaro o dos y las viejas sofisterías de junio. Atesora esa voz el esplendor del mediodía, su penumbrosa manera de limpiar en un instante el aire bochornoso, irrespirable de estos días. Atesora su gracia, su exigencia, la vida aún. A Guillermo Sucre, enero 2017. A Guillermo le habría gustado tanto estar aquí y presentar él este libro. De eso estoy más segura que del nombre que llevó. Y lo habría hecho por amor a Gaby y a la poesía de Gaby. Y aunque no puedo suponer lo que habría dicho, sí puedo contarles, porque estamos entre amigos, sí puedo contarles algo que no está escrito. Y dice mucho de cómo la poesía convivía con él para acercarse a esta que estamos leyendo hoy. Cómo la poesía estaba en él apenas despertaba, tanto en sus buenos como en sus malos días, y exclamaba, alterando un tantico, el célebre verso. Le jour se lève, il faut tenter de vivre. El día se levanta, hay que intentar vivir. Y asomándose al balcón y empinando el jugo de naranja, se declaraba entonces con un tono donde la reverencia y el humor se tuteaban. Voilà la poésie ce matin. Et pour la prose, il y a des journaux. Aquí está la poesía esta mañana. Y para la prosa están los periódicos. Bien, me dije. Ritmo esicásico. María Fernanda, ahora podemos empezar. Entramos en materia. Sigue el collage. Aquí está la poesía y para la prosa, ahí están los periódicos. Fíjense cómo un solo verso del Cementerio Marino de Valéry repicaba cada mañana en ese otro, este último, de la zona de Apollinaire. Prueben a ver si pueden hacer lo mismo con alguna noticia. Con versos así, Apollinaire, como tantos otros de su tiempo, como Guillermo y Gabriela aquí, estaba pisando en falso. Apollinaire con ese verso empezó a pisar en falso con toda la poesía que nos ha tocado vivir. Su verso estaba invadiendo la prosa, introduciéndola
en un ritmo irregular, literalmente desmedido, aun si fuera cortico de aliento. Desmedido no quiere decir desmesurado. Un verso que se sostiene en un pulso donde todo lo prosaico, la prosa, la prosodia, pues, ¿no? Se suelta desajustada, se desvía, se encabrita o se vacía. En fin, para los entendidos, ya saben lo que pasó, que alejándose de la poesía pura, lo que esta palabra en verso empieza a decir es pura poesía. Entonces, leemos en el falso, ustedes lo van a leer, no tengo tiempo para leerlo, pero está en el collage, lean ese que dice, ¿para qué vaciar el poema? Se llama poesía pura, para que lo reconozcan. Entonces, corto y pego, pero corto y pego, pero no me cabe en el collage aquí, entonces eso les toca a ustedes. Busquen desde la página 80 ese poema, a veces quisiera vaciar el poema, seguido de otro, enseguidita, que se llama Apollinaire, ¿no? Y después Abolengo. Pero ellos han estado precedidos. La antesala obligada para esto, para esta parte del collage, esto comienza con un trazo de rímel de Lancôme, con una perorata erudita sobre la musa, ¿no? Eso está en la página 76 por ahí. Con la fábula para Humberto, con una pedicure para Gina Saraceni. Esto, o sea, un salón de belleza, ¿no? Y eso sigue así hasta que llegamos a una monstruosidad poética que debería, creo yo, estar prohibida y censurada, a menos que se disponga de una mesa, un lápiz y mucho corazón, además de cabeza, mucho corazón. La filosofía de la composición. Porque lo que se van a conseguir allí es nada menos que a Edgar Allan Poe dando traspié en Broadway, pisando en falso, pisando como lo enseñaron a leer Baudelaire y Mallarmé, haciendo de Edgar Allan Poe un riff, más o menos, ¿no? Que le hubiera gustado mucho a la abuela de Gaby con guillotina, ¿no? Entonces, lamentablemente será demasiado para el collage. Y es un poema de verdad que hay que leerlo en la mesa. Pero es una maravilla. Cada línea. Eso, estudiar así poesía vale la pena. Era demasiado para este collage. Pero vuelvo a donde estábamos, ¿no? Ya cortaron, pegaron, no importa. Eso le toca a ustedes. Ya verán que les va a tocar y nos toca otras cosas que esta pilla nos manda. Pero entonces era verdad lo que decía ese poema en que habíamos quedado. ¿Para qué vaciar el poema? Ese rollo de la poesía pura. ¿Para qué vaciarlo? ¿Qué daño puede hacerle ya una emoción en subjuntivo a las funciones intransitivas? Si los versos ya ni siquiera usan base, no digo la de Lancôme, ni siquiera la mía que es Max Factor, ¿no? Y la alegoría ha quedado a cargo del lector. Ya sabrán por qué. Por eso, por todo eso, resulta que ahora la poesía no se va. No se va. Ella está aquí y no nos damos cuenta hasta que aparece Gaby con sus poemas. Pero ella está aquí. La poesía es así, palo con la baba y la baba ahí. Ella seguirá dándole entonces la razón a los traspiés de Edgar Allan Poe, cuando al borde de su propia filosofía
dice Gaby que dijo, ella es la única que lo escuchó dando traspiés en falso. Dice que todo poema debe tener alguna cantidad de significado subterráneo. Que significado subterráneo no es lo mismo que significado sugerido. Que el exceso de significado sugerido lo torna corriente, superficial. Abran en falso y verán cómo la prosa corre por allí como una loca. Corre tal como corresponde a una prosa que ni siquiera puede sugerir, pero que pesa y a pesar suyo sopesa acentos graves, agudos, aceleraciones, lentitudes, palabras que exactas, se atienen a su significado, pero un significado al que ya ellas no pertenecen, porque a la poesía, cuando llega, así sea en la prosa, hay que escucharla. Por eso, bueno, cuando un actor la lee, el timbre, la intensidad está allí, su núcleo, su misterio, su escándalo está allí, el pulso con que se sostiene una palabra, cualquier palabra, hasta una preposición, un gruñido en prosa, en poesía, rueda de canto y rueda en un silencio que nunca se calla. Lean entonces eso en el falso. Lean un poema, por favor léanlo porque yo quisiera leerlo completo, pero no hay tiempo, cierran el estacionamiento. Entonces, lean un poema que anda buscando un tono. ¡Qué barbaridad! Conozco, solo comienzo, 3 versos. Conozco el nervio, la cadencia, pero no hay piano detrás. Tan solo el rastro de una voz. ¡Qué poema! Es mejor que Trastomer. Yo probé. Yo leí después y me costó mucho reconocerlo. No tiene el tono. Él no lo ha encontrado. Gabriel así. Yo no sé si es que el noruego o el sueco, no lo hallo. Bueno, ahora léanlo y verán que toda poesía que se escribe así, con premeditación, como es el caso, termina en eso, buscando el tono, no creyendo que ya lo tiene y comenzando con él, buscando el tono. Termina siendo, quiéralo o no, una defensa de la poesía. Una defensa, digo, porque a la poesía no la defiende nadie. Porque la poesía no se puede defender. No. Esto no puede. La poesía no necesita que la defiendan, al contrario. Hay que ver cómo se defiende de ella el poeta. Y por eso es poeta y escribe poemas, tratando de defenderse de ese paquete. Sí, señores, créanme. Ella lo sabe. Yo sé que ella lo sabe desde chiquita. También lo sabe el Dante, cuando por allí, cuando ya llega el purgatorio, hay un versito dentro de uno de esos tercetos que dice forte, ¿cómo es que es la cosa? Voy a decirlo en italiano para que suene bien. Forti cos'è a pesar, no. Forti cose, forte cose, forti cose a pensar mettere en versi. ¿Ah? Fuerte, sí, fuerte, arduo. Ese pensar
meter algo en verso. Eso es lo que está diciendo ya el Dante, porque en ese mismo terceto, él comienza en el purgatorio a pedir que las musas del Helicón vayan a ayudarlo, porque es muy bravo esa cosa de meter en verso todo eso. El Dante en el purgatorio, porque es el Dante, ahí no es el yo lírico ni nada de eso, no, es el Dante, ¿no? Que un día lo agarró así, la jungla, las bestias y eso, y se metió en aquella barca y bueno, un duro no le dio al barquero para que le cantaran, sino que sudó la moneda y no la tenía, ¿no? Entonces, el Dante, esto resulta que lo está diciendo allí, esto fuerte, escribir ese verso en la zona donde ya no hay periódico, solo tercetos. Fíjense, la cosa para él era brava, porque era o terceto y se los contaban y cómo sonaba. No ese relajo de los periódicos, ¿no? Entonces, verso en una zona donde no hay periódico, pero lo más grave, ni había moneda que pudiera sudarse para remunerar lo que llamaba Mallarmé el defecto de las lenguas. Todavía no ha llegado el viejo maestro, ¿no? Con su majadería, de que no se le entienda la sintaxis, a decir eso, que hay que sudar la monedita esa en la mano. Lean en falso, primer poema del libro, ¿eh? Y véanla ahí apretando la mano, y no es que ella está sudando por el susto, no, es que ella está sudando la moneda para podérsela pasar al barquero, porque así de exacta es la poesía. No se puede leer rapidito allí. No, es que ella está asustada, está sudando, claro, porque mira, está ahí en el barquero y va a pasar y tanto. No. Ese poema es otra cosa. Ese poema, lean cómo lo ponen. ¿No? La moneda, ella está sudando la moneda con la mano apretada para ver si alcanza para el perímetro. ¿No? Entonces, ese asunto es parte de esta cosa de escribir en falso, ¿no? Ese asunto, como Dante también lo dijo, claro, ese tipo dijo tantas cosas que uno lo que pesca es lo que sale por allí, ¿no? Pero él decía que eso, aunque él no escuchó a Mallarmé, pero que eso de tener que remunerar el defecto de las lenguas, o lo que le costaba meter en un verso, lo que quería meter en un verso, Dante habla justamente de esa zona donde tenía que hacer versos que caminaran sobre el agua y el fuego, porque allí es donde él estaba, ¿no? El fuego y el agua que era fuego, y resulta que él da esas imágenes, dice el camino que anda, hablando de ese río, el Pleguetón y el otro, todos esos ríos infernales, y habla del camino que anda. Y resulta que entonces, por allí, Dante no está hablando del río, señores. No le hagan caso a un erudito que pone una notica a pie de página y dice que eso del camino, esto que se está refiriendo a los ríos y cuál y demás, esa geografía no sirve para leer poesía. Y las noticas a pie de página al lado de un poeta, menos, mucho menos. En el fondo, fíjense, lo que está refiriéndose es al río de los versos, Carrizo, donde acabo de decir un tercetico más arriba, está pidiendo ayuda para poder meter en un verso aquello. Entonces, ¿cómo va a estar haciendo él un paisajito geográfico nada más? Está haciendo una defensa de la poesía. Está haciendo un comentario de poesía, haciendo poesía. La poesía está hablando de ella misma, ¿verdad? Está hablando del camino de la metáfora, ¿no? Está hablando de cómo hacer para que cobre forma
lo duro y lo que es renuente a pensarse, como dice Dante allí. Ese es el camino de la metáfora. Porque a la poesía, eso llamamos la poesía, nadie la ha visto todavía. Nadie la ha visto. Solo su sombra negra, si acaso, ¿no? Nadie la ha visto. Solo el poeta, cuando embiste a ese río de palabras que le pone delante, un burladero, porque el poeta solo cuenta con eso para defenderse, la palabra, para defenderse de aquello que está ahí y que no tiene nombre y lo lleva a volverse el mismo palabra. Por eso, el pillo de Mallarmé, alarmado, cantando en falso, cuando llegó un día a Londres, comenzó su célebre conferencia con un boletín de última hora. Breaking news, on a touché au vert. Algo así como que es muy difícil, no se puede traducir tal cual. Eso de que on a touché au vert es un titular. Entonces no hay nada más difícil de traducir que los titulares de una lengua en otra, ¿no? Bueno, eso más o menos quiere decir, han atentado contra el verso o lo han alcanzado. Todos sabemos que es una bala o algo así. O en el fondo, literalmente, lo han tocado. Aquí en otro plano, entre nosotros, entre lo que estamos diciendo, se han metido con él. Eso es lo que él llegó a decir allí en esa reunión. Pero dijo el verso, no dijo la poesía, como subraya Roberto Calasso en un extraordinario ensayo que se llama La literatura y los dioses. Subraya, Mallarmé no dice que es la poesía la que ha sido alcanzada. Esa no la alcanza nadie. Ni Dante, por más que vaya al infierno y suba al paraíso y Beatriz lo guíe con la linternita. No. Esto es imposible. Allí lo único que cuenta es el verso. Es lo único que tenemos para saber que esa cosa que se llama poesía anda por allí. Unas palabritas, estas mismas que estoy usando aquí, para que no se duerman y para que aguanten todavía 3 páginas más que me falta por leer, ¿no? Entonces, la poesía, la única manera que tenemos de tocarla, de sentirla, es en el verso, ¿no? Entonces pego esto en el collage y subrayo lo que dice Roberto Calasso y le añado todavía una rayita allí al lado del collage, un dibujito, diciéndole, miren, la poesía no existe sino en el verso, haciéndose verso. Algo que, como advierte Mallarmé, eso pasa porque un alma es un nudo rítmico. Entonces, nudo rítmico, y ya saben en lo que está ella desde hace tiempo. Entonces, con la musiquita del amolador de cuchillos entre dientes, resulta que por allá Mallarmé estaba anunciando un tremendo descalabro cósmico que había sucedido hace miles de años. Imagínense, ya el Dante sabía de eso, ¿no? Pero el fogonazo solo lo recibe la conciencia cuando le toca leerlo en un verso. La de tener que moverse en los malditos pantanos entre el pensamiento y la palabra, sin tener ya a mano el repertorio de las formas y las medidas consagradas, teniendo que sudar, como hizo Gabriela para escribir en falso, teniendo que sudar una moneda cada día en la mano apretada para ver si alcanzaba para el perímetro. Eso dice el primer poema de En falso. Y encima, además, tiene que pagarle la carrera con esa moneda a Gregorio.
Ya ustedes, espero que muchos de ustedes se imaginen las asonancias, aunque no se permiten las alusiones, ¿no? Pero bueno, Gregorio, aunque en descargo de ella tampoco está muy segura de que sea Gregorio, de que se llame Gregorio. De repente se llama José. Bueno, entonces, vean que el collage ha estado empatando canto con canto. Un canto rueda en otro, moviéndose en falso siempre. Y la pega va por debajo y no se nota. La pega es falsa y se despega. Y el canto rueda en prosa, en humo, en nada, diría un gongorino manso. Vean nomás, si no, lo que sucede en la página 97, por aquí mismo en el litoral central, donde si no, podría ocurrir ese chirriante golpe de humor. Decir que el pelícano flota. El pelícano flota. Sí, él porque es él. Aquel que ahora resulta que es el pelícano el que flota, porque estamos en los mares estos, estamos en el litoral central. ¿Eh? Seguimos entonces en la misma onda del pillo Malarmé, de pillo a pilla, ¿no? Con sus titulares de periódico y su falsa página roja, alarmándonos, diciéndonos que anda por ahí el pelícano flotando, porque se trata de un hecho de sangre. ¿No? Se trata de un hecho de sangre, y el poema precisa que no se trata de un pelícano, como tantos que andan por ahí flotando, ¿no? No, dice el pelícano. Y les repito, con ella hay que ser así. Hay que ver bien en qué tiempo verbal se está, qué artículos se usa. Eso no, buscando un tono, todo eso cuenta. Un músico es matemática. Eso no es así, pagar aproximación, sugerencias vagas, y es que yo siento, es que yo pienso. No, ni piensa ni siente, está ahí. La moneda alcanza o no alcanza, como cuando vamos a comprar algo. Dice, no hay rebaja. Es así. Entonces, resulta que no es un pelícano, sino es el penícano, lo que quiere decir que ha habido allí eso que llamaba Ovidio una metamorfosis. Y se convirtió en pelícano cuando llegó al trópico. Pero ella, como sabe que ahora la gente casi no lee, ¿no? Entonces ella es Pampilla, que lo aclara, por si nos queda la duda y queremos pensar que es un poema latinoamericano, del Caribe, y que la identidad, estamos identitarios, ¿no? Ahora hay que poner, no, resulta que ella lo advierte, ¿no? No es el albatros de Baudelaire, dice la Muipilla. Y cuando alguien dice, todos han leído a Freud, que no es, quiere decir que sí es, por supuesto. O sea, quiere decir que por debajo lo es, porque si no, no diría que no es. Porque quiere que se nos meta aquí el otro, el albatros. Y de paso, la Muipilla le está robando la presa, no ya al camarógrafo de Animal Planet, que es como se llama el poema, sino al honesto investigador de intertextos que ahora se ocupa de toda la poesía. Pero todavía hay más. Sigo pegando en el collage versos de este poema, de Animal Planet, del poema, no del cortometraje, ¿no? Sigo pegando estos versos y resulta que este pelícano ensarta una jugada, la ensarta en pleno vuelo. Sí, ensarta una jugada. No solamente es aquel albatros que se convirtió en pelícano, que está por ahí herido, flotando, sino que atrapó allí en el vuelo una jugada que viene de muy atrás. ¿Quién sabe si es aquella misma jugada del viejo marinero, de las rimas aquellas? Pero en todo caso, la jugada que parece que está atrapando es la de aquella
del que creyó que con la jugada, la lanzada que estaba dando, esto estaba afirmando que el azar estaba a salvo. Y creyó que lo estaba atrapando, ¿no? Oye, con esta jugada atrapo el azar. Se embromó aquel que dijo que nada. Pero recordemos que esto se llama infalso. El poema no se queda ahí, el poema sigue, ¿no? Y resulta, esto lo dijo mucho mejor que yo, a mí me quedó muy mal, a las 2 de la mañana ya esto no salía. En cambio, Rafael lo dijo maravillosamente bien y bello en lo que habló. Lo que resulta es que eso que estamos leyendo allí, que ocurrió con el pelícano, ella y Mallarmé, o lo que sea que se le haya pasado por la cabeza, ambos saben bien, porque son poetas, lo que hacen cuando dicen, o lo que dicen cuando no hacen otra cosa que no sea hacerse lo que sí han dicho, lo que no han dicho. En el fondo, porque la diferencia está solamente en que Mallarmé hablaba desde el hombre y Gabriela también anda en lo mismo, pero en vez de tomar té en Belgrella, ella está peinándose un crespo al pie del palo mayor, en la tierra del polo, donde el cantar tiene sentido, entendimiento y razón. Esa es toda la diferencia. La diferencia de dónde recoge las palabras, dónde está pescando. Allí está todo. Entonces, los dados, aquellos dados de la jugada, siguen rodando. Siguen rodando como un doble anzuelo ahora atravesado. Ese doble anzuelo que dice el poema y que no pierde filo. Peja adentro, como dice el poema, allá va, herido el pensamiento bien adentro con esos dos anzuelos y adentro el plomo que llevan esos versos enredados en algún lugar de la conciencia. Así va rodando el canto y la metáfora descansa intacta. Eliot y Mallarmé sorben aliviados su té, mientras Gaby, con I latina y griega, porque está en París, ¿no? Y Gaby llena la copa de ajenjo de aquel otro en su café. Y dice, peguen esto, porque ella se voltea hacia nosotros allí. El afilador de cuchillos dice, haga la alegoría a usted, hipócrita lector, mi semejante, mi hermano. ¿Ven? Fíjense entonces cómo rueda de canto e invade el comentario, invade el ensayo, cómo también roza la noticia en el periódico, cómo pesca la carne bastarda del cuento inmemorial, mientras, hecha la loca, la metáfora bucea y corta y pega por debajo como quiere. El verso tiene su anverso. En falso tiene un falso, un hilván subterráneo. Porque como dice Gabriela, que dijo Poe, todo poema debe tener alguna cantidad de significado subterráneo. El teatro mental de Mallarmé, ese nudo rítmico, las evaporaciones sonoras, llamadas también enemigo rumor, le llegan a uno como de contragolpe inesperado cuando lee versos, después del chispazo que ni vimos cuando leíamos. Ese es el culatazo de la conciencia, un residuo que no se siente si uno ha tomado demasiado, ¿cómo es que se llama? Omeprazol, ¿no? Para evitar el resabio. Sí, el resabio, porque el resabio del verso es el golpe del remero contra el agua cuando le dan la monedita.
para hacer el perímetro. Y equivale, cuando leemos, al sudor de esa moneda antes de escribir en la mano apretada del poeta. Al lector lo que nos toca es eso, no sudamos la moneda, no. Pero si estamos en el barco, sentimos el golpecito del remero. Ahora, si no hay resabio, nada. Nos contentamos con la nota a pie de página y preguntamos, pero profe, dígame qué quiere decir ese poema, ¿no? ¿Qué quiere decir con eso? Porque yo leí en tal blog que yo no sé qué cosa. ¿No? En esta zona de la que hablamos, de la que amanece en el poema y en el verso de Apollinaire, en esta zona no hay problemática que valga. No busquen resolver contradicciones, ni sobre todo estén apostando por los derechos humanos. Apuesten al monstruo, a la fiera. La poesía, como dice Fronesi en el capítulo 9 de Paradiso, por si quieren el dato, la poesía es materia concluyente, no problemática. Esa es la zona de Apollinaire que saluda diciendo todos los días con humor, ¿cuál es la poesía? Ahí está la poesía esta mañana. Para la prosa ahí tienen los periódicos. Sabiendo, sin embargo, que todo es pura poesía. Este libro tiene un pórtico al que se refirió Rafa con razón. Un pórtico muy breve, una nota preliminar que deben leer. Todo el libro de poesía, creo que para ahorrarle a los poetas que a algunos no les gusta tener que estar haciendo eso, ¿no? Todo el libro de poesía debería tener una consigna en el pórtico, la misma que recibe a Jacques Le Fataliste cuando va a entrar a una de sus aventuras en un castillo. Y esa consigna decía algo así como que antes de entrar ya estabas adentro y seguirás allí cuando salgas. Más o menos, un aviso para que la gente se prepare sin tener que tomar nada contra el resabio. Estas líneas hay que leerlas, la nota preliminar, porque son una advertencia. No, es muy corta, pero yo no voy a leer porque ya es muy tarde, me quedan 2 hojitas nada más. La percepción, dice ella, estas pocas palabras que recorto y pego, ya terminando el collage. La percepción del tiempo puede llegarnos como una revelación difícil, angustiosa, hasta que se va transformando en incipiente imagen, incipiente conciencia. Algo de eso le debo al libro. La confesión de parte, relevo de prueba. No, no es así. Aquí, la confesión es la prueba. El yo está siempre de más en estas cosas. Ya saben, por esa cosa de que yo soy otro, de que el otro es el mismo, eso ya ustedes saben ese cuento, ¿no? Aquí, la culpa, lo que haya, lo que puedan ver, encontrar de culpa, ha sido transformada en incipiente conciencia, incipiente imagen. Con eso basta para no tener que entrar en ese antipoético asunto de la ética de la poesía y la responsabilidad y la poesía de la resistencia, porque detrás de todo eso aparece una profunda e inconsciente resistencia a la poesía misma, al doble anzuelo que lleva el pobre pez mar adentro, al falso, a eso que le debe Gabriela en su nota preliminar a este libro. Eso, una incipiente conciencia en una incipiente imagen. El resabio, tener que hacer la guía, no es formular una moraleja, una explicación, es recibir el salpique de la incipiente conciencia de
eso que llama culpa en el terreno de la ley. El doble anzuelo, pues, eso que le pasa al extranjero inversor o al artista del hambre. Hay que despojarse de las falacias poéticas o trágicas de la filosofía y acercarse más bien a Edipo en el teatro, cuando llega a Colonna, dando su último paso en falso. Y allí, en el teatro, porque lo escribieron para teatro, en el teatro, no para lecciones de filosofía en la escuela de Atenas, en el teatro, en la voz de un actor, máscara, persona, voz, distancia, todo lo que dice en esa notica chiquita, desaparece horroroso en pura poesía, pero desaparece como Josefina con su nada de voz. Y aunque la poesía pura ya no exista, está allí, porque no hay necesidad de vaciar el verso para sentirla repiquetear, como la escucha Gabriela en ese canto, en las castañuelas de Conchita Piquer, mientras ella suda su moneda en una mano, entonando con ella, con Conchita, aquel cuplé de la falsa moneda que ella se sabe de memoria. Ella se la sabe porque sabe que lo es, esa falsa moneda, como lo somos cada uno de nosotros, creo, si no tomamos esa cosa contra el resabio. Como entonces no podría dársele algún sentido a eso que dice Gabriela, al estar en la vida. Estar en la vida para que la moneda, la que sea que tengamos, alcance para el perímetro. En falso. Ahora sí, estoy terminando. En falso. Ella, lo digo aquí, ella ha tocado al monstruo. Es eso. Yo creo que eso es suficiente. Lo toca. Se trata de palabras. Un burladero, dije. Un simulacro, como decían los antiguos. Porque la poesía siempre será defensa de la poesía. Allí nada ha sido vencido. No. Nada triunfa. En falso. Estamos en falso. Recordemos que si hay algo humana, es la sangre. Los dioses no tienen sangre. Cristo tuvo que hacerse hombre, ¿verdad? Y Abraham tuvo que levantar el cuchillo en alto y así mantenerlo eternamente suspendido con la incipiente conciencia en una incipiente imagen. Ella ha tocado al monstruo y la prueba de la confesión a la que me remito en este último repaso que pego en el collage son los 3 sueños que aparecen al comienzo del libro. Sueños, simulacros, incipiente imagen de la incipiente conciencia de estar ahí y aquí. 3 sueños donde la palabra se adelanta hacia el bicho como un matador o un cantor, como Sandro al filo de una montaña o Benvenuto con su cincel. Ella se adelanta usando a Lesamalina como muleta en la hora de la verdad, agitando esos versos ante el morrillo de la bestia en un epígrafe, y lo hace por boca de Lezama, de monstruo a monstruo a la cosa, el epígrafe, para que tengamos oscura reminiscencia de una gorgona degollada. Todo está allí, el lugar, la ocasión, y nos lleva hasta el lugar donde aparece el desaparecido, la costa extraña, la arena fatal,
donde la sangre de la letra recibe y salpica a quien la lea. Tras la roca, a 3 pasos de la sombra que hace ala de oro, esa cos de su sangre, y le dice al monstruo y lo tutea, esa cos de tu sangre que hará brotar la fuente que añoras, y ese canto y esta angustia. Y el monstruo somos nosotros, porque ese tú, ¿quién es ese monstruo? ¿A quién le está hablando? Un poeta, cuando escribe y dice tú, sino el que lo está leyendo. Ustedes van a dibujar un monstruo ahí. ¿Ah? Necesitan un muñequito, un emoji que se vibre, que se mueva, que le saque la lengua en el celular. No. Lean la letra. En la letra, la sangre de la letra está ese tú, esa cos de tu sangre que hará brotar la fuente que añora, y ese canto y esta angustia. Señores, a la prueba de esta confesión me remito para que se haga incipiente conciencia en la incipiente imagen que ella nos deja. Ella ha tocado al monstruo y lo reafirma cuando añade que lo hace porque quiere lo añejo en las 2 gotas de sangre que se juntan, la de la vena cava y la segunda, una gota de belleza, una gota de horror. Y ahora habla con él otra vez. Tu sangre en mí se junta. Habla con él quiere decir que habla contigo, conmigo, con quien la lea. Tu sangre en mí se junta y resuena aquella vieja pregunta. ¿Cuánto ayer hace de esto? Qué bárbaro. Ella lo toca cuando lo habla. Edipo no, ustedes lean Edipo. Si lo leen, el teatro es otra cosa, pero si lo leen, no, porque Edipo responde. Ve un monstruo allí y le responde. No, esto, con Edipo no rueda el enigma, rueda otra cosa. Una venganza, una cosa. Pero el enigma no rueda. Todo con él. La moneda no le alcanzó. Pero en el sueño de Gabriela, sí, la moneda alcanza para el perímetro y para otro, y suda, porque es poesía. Escucha, monstruo, dice, escucha, monstruo, el silbido del viento en la caverna y su llaga perpetua, lo incurable en las cañas enceradas que se juntan como 2 gotas de sangre en mí se juntan. Señores, estarán de acuerdo que con sueños así no hay necesidad de presentarla. ¿No? No hay necesidad. Solo hay que hacer el gesto. Mostrarla aquí en simulacro, en su incipiente imagen. Gabriela tiene que leer. ¿Cuál es el mío? Mira, vayan descorchando el vino de una vez, porque no va a haber tiempo. Se van a quedar aquí solo los que nos dedicamos.
Bueno. Bueno, una emoción muy grande. Más que en falso, quedé en blanco. Yo traje una paginita y me voy a ceñir a ella. Bueno, gracias, gracias, gracias. Quiero agradecerte, Ricardo, a ti también muy especialmente por tu calidez, por tu hospitalidad siempre. A la Fundación para la Cultura Urbana, a Viaja, que está aquí por ella, a la editorial Visor, a Marina Gasparín, a todos ustedes por estar aquí esta tarde con nosotros, al poeta, mi querido profesor Rafael Cadenas, Igor, todos los que están aquí con nosotros. Como lo dije en la presentación del libro que se hizo por Zoom, este libro se fue gestando entre 2005 y 2017. Dentro de ese espectro de tiempo están los duros, muy difíciles años que no tengo que describir aquí porque todos los hemos vivido y los continuamos viviendo. En un libro que he leído y releído muchas veces en estos largos años, Diario del sitio de Leningrado de Lidia Ginsburg, la autora dice que aquellos que han pasado por un revés histórico, que han tenido que entrar en contacto con el mal, no con el mal, diría Brodsky, como una propiedad de la novela gótica, sino como una realidad social palpable que se vuelve de revés y que vuelve de revés nuestra conciencia cívica, nuestra trama social, afectiva, cultural, que trunca nuestra forma de vida. Cualquier persona que haya tenido que afrontar eso, dice Lidia Ginsburg, habrá descubierto no solamente el valor de los placeres humanos más sencillos, porque puede imaginar a la perfección lo rápido que se le pueden arrebatar, como el agua corriente, la ropa interior limpia, la luz eléctrica, sino que habrá descubierto también la solidaridad humana, el sentido del vínculo humano, que es la fuerza que nos ayuda a preservar nuestra humanidad en las circunstancias más difíciles y más crueles. La verdad es que sin esta familia elegida, como decía Isaac Chocrón, que son los amigos aquí presentes, al lado mío, del lado de ustedes también, los que están lejos o ya no están con nosotros, yo no concibo cómo me habría podido sostener en todos estos años. Particularmente hoy, yo quisiera aprovechar este momento para darle voz a un pequeño homenaje. Quisiera leerles aquí los poemas del libro que están dedicados a cada uno de ustedes. Y en realidad quisiera leer 4 poemas, si alcanza, Ricardo. El primero de ellos está dedicado a Humberto Ortiz, mi colega, hermano, amigo durante 30 años en la Escuela de Artes
hemos llevado una vida de reflexión sobre pasiones y obsesiones comunes que, sin lugar a dudas, ha sido necesaria, fundamental para mí. El poema dedicado a Humberto se titula La fábula. Cuando se lo regalé, Humberto me dijo que no lo entendía. Yo pensé que hoy podía explicárselo un poco, pero al leerlo me di cuenta de que tampoco lo entiendo. Solo tengo la certeza de haber pasado con Humberto muchas horas pensando y conversando sobre esa fábula misteriosa, elusiva y exigente. La fábula a Humberto Ortiz. 5 o 6 siglos debió esperar Homero para cantar su guerra. 5 o 6 siglos has aguardado tú siempre, Safo, para perder la tuya. Sabemos que aún rebulle la espuma bajo la roca del Éucade, que no estamos en paz. Quizá pueda tratarse de una cuestión de perspectiva, de ver si libremente podemos arrimarnos a Euterpe o Aristóteles y terminar el drama con un dejo fingido. En arte todo es mímesis, y la fábula, para que sea bella, invariablemente ha sido simple y ha pasado de la dicha a la desdicha. Sobre la oscura tierra, la poesía es algo que será. Entre tanto, contentémonos con la composición de los hechos y digamos sin más lo que pide la fábula. Pues no es justo que en una casa dedicada a las musas estemos en lamento, Safo. No nos corresponde. No importa que Cipris doblegue el corazón o que lo haga una escuadra de navíos. Debo advertir que el mío tampoco lo entendió. Bueno, de Rafael yo no he sido colega. Lo conocí como alumna y desde entonces he sido una apasionada, enamorada lectora suya. Tengo 20 años siguiéndolo, admirándolo en sus distintas facetas, como poeta, como diarista, como ensayista, como colajista. Y quisiera decir que hay un punto más silencioso, más íntimo, en que Rafael ha sido para mí un modelo, y es Rafael hijo. A ese aspecto de Rafa está dedicado este poema, en el que además callejeamos un poco, que es algo que a ambos nos gusta mucho hacer. El poema se titula Fin de fiesta, a Rafael Castillo Zapata. Las piernas delgadísimas de la mujer tiemblan sobre las sandalias desabrochadas. Esos tacones, me dices, mientras voy reparando en la faldita mugrosa, raída, la cara de piedra, el bailoteo que solo hacen las piernas. Ella está en su propia fiesta. ¿Y qué quieres ver? ¿Qué buscas? Saber si esa bolsa de basura, donde parece que está guardando las sandalias, es una bolsa de basura. ¿Y qué hará luego ella sin tacones? ¿Qué haremos nosotros ante la mirada de tu padre, cada día más joven, que ignora las piernas delgadísimas de la mujer, nuestra loada ración de pan con mantequilla para las añoranzas que nos restan? Los viejos nos esperan a la hora de siempre, se pierden si tardamos.
y aunque en aquella esquina guarde la bolsa que la hambruna no alcanzó a escarbar, y el par de sandalias para la nueva cenicienta dolorosa, descalza, que pueda abrocharlas, no admiraremos su gastado interior, ni lo que tiene de húmedo y graso el suelo, ni la inminencia de la muerte en torno, ni su lejana danza primitiva. Los viejos nos esperan a la hora de siempre. Cuidado con ir por ahí, cuidado, repiten. No nos vayan a ver dejados solos, como si también nosotros no pudiésemos partir. Sobre Maffer, María Fernanda, me faltan palabras. Sencillamente quisiera decir que mi visión, mi vivencia de la poesía y de tantas otras cosas ha sido conformada, guiada, acompañada, dilucidada, iluminada, marcada a fuego vivo por su potencia, por su aliento, por su estímulo, por su compañía, como ella dice, desde que yo era chiquita. Para Maffer va Abolengo. Manuel Fernández Montoya, el Carpeta, nieto de Antonio Montoya Flores, el Farruco, hijo del Moreno y la Farruca, hermano de Farruquito y sobrino de la faraona Retomo, el Carpeta, apodado así por su abuelo porque cuando veía bailar a la familia se quedaba con todo. Al ser entrevistado por Francisco de Asís Rivera Ordóñez, más conocido como Fran Rivera, nieto, sobrino e hijo de matadores y de Carmina Ordóñez, encontrada muerta de tristeza y de locura y barbitúricos en la bañera de su casa, Retomo, el Carpeta, con 12 años de edad, a la pregunta de qué se sienten las tablas contestó nervios, pero también alegría, y acordarme de mi abuelo porque la sangre manda y lo primero es el baile. Esto le ha dicho su hermano Farruquito luego de un espectáculo en que perdió el tacón. Y mientras lo esperaban por seguidillas, tuvo que caminar hasta una banqueta, servirse una copa de vino de Levante, quitarse las botas y los calcetines y terminar el baile como pudo. Y a la pregunta de qué se dice en las tablas, Farruquito contestó: no sé, un misterio que hay ahí. Y a la pregunta de si se consideraba una persona alegre, no sé, pero aunque triste 2 días, como el potaje de garbanzos cocido a fuego lento, la tristeza nunca sabe lo mismo. Y a interpretar de verdad no te enseñan las partituras, sino ofrecer verdad, que es bailar a matarse, y no 6 poses, 2 vueltas o 700 poses y para adentro. Ofrecer verdad, como lo hacía mi tío Antonio de la Santísima Trinidad Núñez Montoya, el Chocolate, que rompía el corazón nada más verlo, por la forma en que se templaba y abría la boca, y como lo hacía mi abuelo, que bailaba incrustado en la cabeza el baile macho, el baile sin ademanes, y eso no es un adagio que se aprenda. Esto dijo Manuel Fernández Montoya Farruquito antes de retirarse temporalmente de las tablas al ser condenado a 3 años de cárcel por haberse saltado un semáforo en rojo a 80 kilómetros por hora
y por haber adelantado por el carril contrario sin tener permiso de conducir, y por haber atropellado mortalmente a Benjamín Olaya Lebrón en la ciudad de Sevilla, y por la imprudencia grave de haberse dado a la fuga y omitido el deber de socorro en dicha ciudad. Horas antes de entrar en prisión, a la pregunta por la condena de su público, Farruquito contestó desolado y no solo arrepentido: y quisiera que alguno me considerara un poco, que pensara, a esta persona le ha ocurrido una desgracia y bastante tiene con lo que le ha pasado. Y a la pregunta por la repercusión de la muerte en su arte, ha matado la velocidad, ha matado el afán y la ambición que yo tenía del baile. Y a la pregunta por la pureza de su arte, como el fango y la tierra, porque el baile no es aire, ni pajarito, ni burbujas. Bueno, y quisiera cerrar con un poema titulado Aún, que está dedicado a Guillermo Sucre, a mi querido profesor y poeta Guillermo Sucre, que creo que exactamente dentro de un mes cumple un año que nos dejó. Aún, si en este tiempo, en este lugar, alguien va conduciendo, por decir a alguien, yo misma, ni lenta ni rápidamente, y contra el parabrisas, del lado del conductor, de mi lado, se estrella en picada un pajarraco negro, a quien debo recurrir. O futurólogos, jovencitas melindrosas, semiólogos de buena fe, veterinarios, dado que no se trata de un jeroglífico egipcio ni del Milano que descendió sobre la cuna de Leonardo, sino de un miembro de la familia de los buitres del Nuevo Mundo, buen planeador que se estrella literalmente con todas sus plumas contra el parabrisas de un carro andando, el mío. ¿Qué explicación, qué tono me aconsejan? Y si el samuro se incorpora, me mira, y bastan segundos para cerciorarnos el uno del otro, paladear suspendidos, enamorados, la eternidad. Y si cae al piso y avanza lento, descalabrado, renqueando hacia la principal cloaca de este valle que alguna vez fue un río, o la promesa de un río atravesando la ciudad, ¿cómo descifrar la cortesía del hombre que conduce a mi izquierda y le da paso? El ceseo del animal. Y si logramos proseguir la ruta hasta algún punto del mapa donde la vida pueda reanudarse en la memoria al menos de otras horas en que el aire albergaba presagios anodinos, invisibles, como animados por el aburrimiento de un dios, y no por el Milano de Leonardo, ni por un samuro negro del Nuevo Mundo que golpea muchas veces con esos ojos suyos contra mis labios. ¿Qué cadáver debemos colocar como los parsis en las torres del silencio de Bombay o en las nuestras? Y si de noche se cuelan por la ventana unas gigantes mariposas negras, recaderas en pena del México prehispánico, o entomólogos, las dejamos estar, las espantamos a escobazos, les damos alivar, fruta podrida, estiércol, orina, sal, espora, sudor, celebramos que anuncian tan solo torrenciales lluvias, o ambientalistas,
dicharacheros de ocasión, orfebres de pulseritas con escapularios, que somos capaces de reconocer aún bajo este cielo. Tal vez alguna canción que alcanzamos a tararear en la radio, una vieja, grata costumbre que no nos ha abandonado, el enigma de un sueño, o aquel otro samuro bello por la distancia y por el vuelo, o bien detenido entre la breve sombra y su destino, que al fin cae también, o el veranillo de San Juan en el poema de Emily Dickinson, la voz baja, melodiosa de Guillermo, aquel mediodía de principios de junio, para que el cielo pudiese recobrar un pájaro o dos, y las viejas el esplendor del medio, manera de limpiar en un instante el aire bochornoso, irrespirable de estos días. Atesora su gracia, su exigencia, la vida aún. Los vamos a invitar a pasar por la librería Insomnia. Quien quiera comprar el libro lo puede comprar y Gabriela se lo firma. ¿Ok? Aprovechen porque en estos tiempos ella no sale mucho. Y luego los invitamos a acompañarnos con un vinito, ¿sí? Unos postres y entonces ahí sí ya los vamos. Gracias por estar aquí. Gracias María Fernanda, Humberto, Rafael, Gaby. Maravilloso, maravilloso.